esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, quien es la misericordia encarnada, fue muy duro con los fariseos. Yo les invito a que lean el capítulo 23 de Mateo. Ahí nos encontramos con la crítica que Jesús hace hacia los fariseos. ¿Qué capítulo de Mateo van a leer para conocer la crítica de Jesús a los fariseos? Mateo 23, que es el Evangelio de hoy. Vamos a analizar cuáles eran los pecados, los defectos, las miserias de los fariseos, para que no caigamos en el fariseísmo, porque también nosotros podemos ser como los fariseos. 4 miserias tenían los fariseos. Primera miseria: el legalismo. ¿Qué significa esto de legalismo? Los fariseos eran cumplidores de normas. Habían sacado más de 600 normas del Antiguo Testamento y las cumplían a rajatabla. Pero no habían encontrado el sentido de la ley, el sentido de la norma. Eran cumplidores de normas. Queridos hermanos, nosotros no somos cumplidores de normas. Si nosotros cumplimos las leyes que hay en la iglesia, por ejemplo, es para amar más a Dios y al prójimo. No es el cumplimiento de la norma y punto. Por ejemplo, los viernes, ¿qué se nos pide? No comer carne, abstinencia, no ayuno, abstinencia. Pero yo te pregunto, ¿te has preguntado cuál es el sentido de la abstinencia los viernes? ¿O simplemente es no comer carne? Si nos privamos de la carne, es para vivir mejor la caridad. Yo me privo de la carne y ese dinero
lo doy a los pobres. Hay que encontrar el sentido de las normas. No somos cumplidores de normas. No seguimos un catálogo de normas. Seguimos a una persona viva que se llama Jesús. Que quede claro que tenemos que vivir en la santa ley de Dios. Hay que vivir los mandamientos. Pero que nunca se nos olvide, los 10 mandamientos se resumen en 2. ¿Cuáles son? El amor a Dios y al prójimo. Ahí está toda la ley. Segunda miseria de los fariseos: la incoherencia. Lo hemos escuchado, es el evangelio de hoy. Jesús señala que los fariseos tenían doble vida. Una cosa era lo que decían y otra lo que hacían. Doble vida, doble moral, doble discurso. Queridos hermanos, tenemos que ser coherentes. Ahí donde estoy tengo que mostrar que soy de Cristo. Y eso me llevará a ir en contra de la corriente. Yo sigo a Cristo, yo imito a Cristo, yo reflejo a Cristo, yo no hago lo que hace la mayoría, yo hago lo que dice la palabra de Dios. Tengo que ser coherente. Y así como dentro del templo me muestro piadoso, lo mismo fuera del templo. Y no tengo vergüenza de decir que sigo a Cristo y que no acepto comportamientos inmorales. Tercera miseria de los fariseos: la falta de misericordia. Jesús nos ha dicho en el evangelio de hoy que los fariseos ponían cargas pesadas sobre la gente, pero ellos no las movían ni con un dedo. Los fariseos eran muy exigentes con los demás, relajados consigo mismos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Somos implacables con los demás. Vemos que alguien ha fallado y lo destrozamos, pero no vemos nuestros propios pecados. Somos especialistas en juzgar a los demás, pero no vemos nuestro propio corazón, que puede estar lleno de basura. Queridos hermanos, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos en primer lugar. Hacer un buen examen de conciencia. Y cuando yo veo a alguien que se comporta mal, yo también tengo que preguntarme, de repente yo tengo ese mismo pecado y multiplicado por 1.000.000. Y la cuarta miseria, la última, la vanidad. Jesús nos ha dicho que los fariseos buscaban pasearse para que todo el mundo los elogie, los aplauda. Buscaban, ¿qué puesto? ¿Los primeros o los últimos? Los primeros. Es la vanidad. Hermanos, en la iglesia, el único que tiene que lucirse, ¿quién es? Jesús y punto. Tú y yo somos siervos inútiles. Quien tiene que lucirse siempre es Jesucristo. Ahora bien, todos tenemos la tentación a la vanidad, a hacer las cosas para que nos aplaudan, para que nos elogien, para que nos tiren flores, nos echen incienso. Todos tenemos esa tentación. Hay que luchar contra esa tentación. Tenemos que ser humildes. Hoy estamos recordando a San Gabriel de la Dolorosa, santo pasionista. Murió a los 24 años, no llegó a ser sacerdote. Él tuvo muchas gracias que le dio la Virgen María. Les invito a leer su vida. Pero nunca se creyó superior a los demás, al contrario. Siempre se puso al servicio de los demás. A pesar de que recibió muchas gracias del cielo, siempre se mostró perfil bajo. Así tenemos que actuar. Nada de figuretismo. El único que tiene que lucirse, ¿quién es? Jesucristo. Vamos a pedirle hoy a nuestra Madre Santísima
que nos ayude a no caer en ninguna de las miserias que cayeron los fariseos, que la Virgen nos ayude a descubrir siempre el sentido de las leyes, que es el amor a Dios y al prójimo, que la Virgen nos ayude a ser coherentes, que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a ser misericordiosos con los demás, exigentes con nosotros mismos, y que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a ser muy humildes. Que así sea.